Enos aquí platicando con don Gurú de Chichipince, el doctor Fernando Menéndez, que nos acompaña, quien es médico general y a quien le hemos pedido que en lo particular si nos puede ilustrar un cacho acerca de todo lo que está pasando con el tema de la leptospirosis. Correcto. Sobre todo porque está muy vigente, está, digamos, muy en boga, se habla, como todas las cosas de nuestro país, se habla demasiado y se conoce poco, ¿verdad? Entonces sí, la idea es que tengamos una idea más acertada. Perfecto. Bienvenido, doctor. Muy buenos días, estimados televidentes. Leptospirosis es una enfermedad contagiosa, ¿verdad? Una enfermedad contagiosa, fíjese bien. Es producida por una bacteria, no es un virus. Ok. Es una bacteria. Por ahí debemos de comenzar. Segundo, afecta a los humanos, a los mamíferos, a las aves, a los reptiles. No se transmite por un contacto directo como se transmite una bronquitis, una gripe, ¿verdad? Sino que se transmite por medio de alimentos contaminados o de agua contaminada. Fijémonos bien. Para nosotros lo más común son las ratas, ¿verdad? Porque, vaya, puede estar contaminado un perro, sí, pero un perro no contamina nuestros alimentos. O sea, el perro puede ser portador, pero no... Así es, son portadores, ellos no se enferman, el humano sí nos enfermamos, y esta enfermedad nos puede llevar a la muerte, ¿verdad? Entonces, es bien importante que nosotros conozcamos que los síntomas son bien vagos. Fíjense que, ¿cuáles son los síntomas de la leptospirosis? La bacteria se le llama Leptospira interrogans, ese es el nombre. Fíjese, queda tos seca, dolor de cabeza, dolor de huesos, dolor de cuerpo, fiebre, dolor de estómago, diarrea. O sea, son síntomas que también nos puede dar una gripe combinada con parasitismo. Si no hacemos un diagnóstico preciso, el problema es que a veces no pensamos en que puede ser una leptospirosis. Claro. Y la gente en el campo se muere y simplemente se murió, pues. Sin saber realmente. Porque es una enfermedad que puede ocasionar la muerte. Y una gripe no nos causa una muerte. Claro. ¿Verdad? Entonces, mire, fíjese bien, amigo televidente. Si usted padece de esto y en su casa usted encuentra en donde usted guarda, por ejemplo, el arroz, los frijoles, el pan, todo lo que es alimento, y encuentra excremento de rata, usted debe decirle al médico: fíjese que en mi casa hemos encontrado excremento de rata. Porque, ¿qué es lo que sucede? Viene la rata y entra ahí a donde está la bolsita con frijoles, con arroz, con azúcar, con el pan. Ella rompe y come, y está comiendo ahí, y ahí está defecando y está orinando. O sea que esos alimentos los está contaminando. Después venimos nosotros, lo cocinamos y comemos. Correcto. Nos enfermamos, ¿verdad? Entonces, ese dato es bien preciso, que si usted en su casa lo ha visto y tiene estos síntomas, es bueno que se lo diga al médico, porque el médico así ya va a pensar y se puede orientar y mandar un examen, que es un anticuerpo en contra de esa bacteria, de la leptospira. Correcto. De esa manera es como se hace el diagnóstico. Es bien difícil hacer otro. Y se puede tratar. Y se puede tratar. Hablábamos con el gurú del Chichipince hace un ratito, que hay un brote, o sea, bueno, la leptospirosis siempre existe, pero hay un repunte, y yo le preguntaba un poco si tenía que ver un poco con las obras que se están haciendo en construcción, que bloquean quebradas, que generan excavaciones y obviamente afectan las cuevas de las ratas. Entonces las ratas migran y van buscando alimento. Alimento. Como acabas de decir. Alimento. Es que una rata no se va a ir a una casa vacía porque ahí no hay alimento. Pues. Y ya necesita comer, ¿verdad? Entonces, en la zona de allá arriba donde han hecho unas excavaciones, pues definitivamente ahí en las tuberías, en las cañerías, ¿verdad? Porque ellas ahí donde viven, ¿sí?, han migrado, ¿verdad? Por la bulla, porque han destruido su hábitat y se han ido a los lugares circunvecinos y aparece la enfermedad, aparece. Por ejemplo, recientemente, hará un año creo yo, o 2 años, no me recuerdo muy bien,
que desalojaron el hospital viejo de maternidad. Okay. Ahí era un raterío, miren, si cuando yo hace como 30 años hice ahí mi rotación, en la noche que teníamos turno andaban en los pasillos unos que parecían gatos, pues, y eran ratas, ¿verdad? Ahí, lo cual es complicado para áreas hospitalarias, por supuesto, porque deberían tener una asepsia total. Sí, ¿verdad? pero ahí existen. Entonces, fíjense bien, esas animales cuando vaciaron, migraron para el hospital 1 de Mayo, para las casas, para los comedores, para el Rosales, y sucede. Ajá. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando me dice a veces la empleada, mire doctor, encontré, me dice ella, caca de rata, porque son como arrocitos, solo que de color negro, oscuro. Ajá. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es esos alimentos, esa bolsa que está rota, descartarla, ¿verdad? Y segundo, yo compro veneno para ponerle a la rata. Ahí en las calles ustedes pueden encontrar, así le dicen, última cena. Miren, efectivo. O si no, usted se va pues a comprar una trampa, qué sé yo, pero ellas andan buscando comida. Y hay cebos que son venenosos, no hay otra forma, ¿verdad? Y entonces ponemos una noche, 2 noches, se acabó, ya no dejaron de aparecer en nuestra casa, es la forma, ¿verdad? Pues la otra forma también es tener una gata, porque la gata se alimenta. El problema es que como le damos de comer, entonces ya la gata ya no caza, porque tiene comida. Claro. Ese es el asunto, ¿verdad? Pero sí les digo, miren, la leptospirosis es una enfermedad que puede producir la muerte. Se diagnostica muy poquito. Fíjense que yo estuve buscando y encontré que el año pasado el 88% de las pruebas que hicieron para leptospirosis, solo 8 salieron positivas. Y definitivamente tiene que haber más casos. Lo que pasa es que no le ponemos mente. Claro. Porque fíjense que cuando empieza, por ejemplo, a aparecer esto, por ejemplo, en la época que llueve mucho, ahorita no hemos tenido problemas porque no ha llovido mucho, pero cuando llueve, como había antes, que hacían temporales de 5 días, de una semana, las ratas que viven en el campo se inundan, entonces migran a las casas a vivir en el techo. Entonces la enfermedad se incrementa. En Nicaragua, hará unos 5 o 6 años, hubo una gran, ahí en la zona de las Segovias y todo esto, una gran inundación y aparecieron múltiples casos de enfermedad, ¿cómo se llama? Febril. Porque esta se conoce como una enfermedad febril, porque da fiebre. Da fiebre. Pero no la diagnosticaban como leptospirosis y se les moría a la gente. Ese era el problema. Hasta que llegaron unos epidemiólogos y vieron el hábitat, cómo estaba todo inundado, y pensaron en eso y se dieron cuenta que era la leptospirosis y se acabó el problema, pues, porque se le da tratamiento con antibióticos. Porque eso es una bacteria. Es lo que te quería preguntar. ¿Cuál es el tratamiento aconsejable, recomendado? ¿Y qué pasa cuando en el cuadro ese sintomático lo confundimos con cualquier otra cosa que produzca temperaturas altas y se va dejando pasar? Vaya, la ventaja es la siguiente. Por ejemplo, si uno lo confunde porque da dolor de garganta también, la leptospirosis. Uno dice, no, es una faringitis, y usa un antibiótico. Le pone una ampolla de penicilina de larga acción, o usa acitromicina. Eso le pega a la leptospirosis, aunque uno no haga el diagnóstico. Pero el problema es decir, por ejemplo, por un medio de comunicación así como este, que podemos utilizar tal medicamento. Porque la gente, al sentirse mal, lo que hace, va a una farmacia y dice, mire, y compra. Véndame 3 pastillas de tal cosa. Y el tratamiento no son 3 pastillas. Claro. El síntoma se le calma, pero ella queda la enfermedad dentro porque no se ha destruido la bacteria. A veces hay que dar 5 días, a veces hay que dar 10 días, ¿verdad? Porque la gente simplemente llega a una farmacia y dice, mire, deme 3 amoxicilina. Pero el tratamiento es antibiótico. Es antibiótico. Por lo general. Es antibiótico. Bajo las indicaciones médicas que sean. Por eso es bien preciso hacer el diagnóstico preciso. Fíjense que hay personas que están en contacto con la leptospira. Puede ser que algunas en 2 días le aparezcan los síntomas y otras que le dure hasta 25 días en aparecer los síntomas, con un promedio de más o menos 10 días. Pero da eso, mire, dolor de cuerpo, fiebre, diarrea,
dolor de hueso, o sea, digamos como dengue, como un dengue. El asunto es que el dengue a los 3, 4 días aparece un rash y uno hace el diagnóstico más fácil y piensa en eso. Pero la leptospirosis puede darle algunas reacciones alérgicas a las personas, como algunas pintitas así en la piel, pero esos son los datos menos comunes, menos comunes. Puede inflamar el hígado, puede inflamar el vaso, menos común. Y eso uno lo puede confundir también con una fiebre tifoidea, porque también da esos mismos síntomas, ¿verdad? De dolor de cuerpo, dolor de cabeza, fiebre, escalofrío, ¿verdad? Entonces, hay que pensar, mire, si usted en su casa encuentra esos arrocitos, pero color negrito, ese es el excremento de la rata, ¿verdad? Si ve que su bolsa donde tiene el arroz está rota, es porque una rata lo rompió para comer, o de frijoles o de lo que sea, ¿verdad? Las barras de pan o el pan envuelto en una bolsa plástica y la encontró rota y el pan mordido, mire, no lo use. No lo use, sí, porque usted se puede infectar, porque esa es la forma de cómo se infesta esta enfermedad. Esta no se va a contagiar porque usted tosió o porque usted le dio un beso a otra persona. Fíjese que dicen algunos datos ahí en la literatura médica que han habido casos de contacto de esta enfermedad por contacto sexual, pero son raros. También por la lactancia materna. También una madre puede contagiar al feto que tiene la leptospira, puede contagiar al feto. Naturalmente que la ventaja es que es una enfermedad que con un antibiótico adecuado y el que se usa, se termina el problema. Y detectada a tiempo también, detectada a tiempo, que es lo importante. Por eso yo le preguntaba qué pasaba cuando se disparaban que los estados febriles y llegaban ya a un grado muy avanzado, tratándose de una enfermedad mortal. Claro, es una enfermedad mortal. Es una enfermedad mortal si no se trata adecuadamente. O sea, no dejarla pasar, entonces. Sí, por ejemplo, fíjese que hay mucha gente que todavía va a la farmacia y dice, me siento mal y va a comprar tetraciclina. Esa no le pega a la leptospirosis. No le pega, ¿verdad? Entonces, esa es la situación, ¿verdad? Que los antibióticos no deberían de ser vendidos a la libre. Así como ahora, si un enfermo llega a una farmacia y dice, mire, dame una inyección de tal cosa, si no lleva una prescripción médica, no se la venden, ¿verdad? Porque ese es el problema, que después las personas se vuelven resistentes al antibiótico. Eso es importante. Eso es importante, porque solemos tomarlo para cualquier cosa. Esa es la situación. Por ejemplo, una enfermedad, vamos a poner, una enfermedad en la garganta, una faringoamigdalitis purulenta. Usted puede ponerse una ampolla de penicilina benzatínica, le pega porque dura hasta 15 días en unos niveles aceptables. Pero si se pone otra inyección de penicilina procaínica, por ejemplo, y se pone no le sirve de nada. Porque esa se pone cada 12 horas o a lo sumo cada 24 horas. Claro. ¿Verdad? Esa es la situación con los medicamentos y que viene a complicar las enfermedades. Correcto. El doctor Fernando Menéndez, amigo de la casa, médico general, 22267834, hablando un poco de la leptospirosis, porque obviamente es importante, se está escuchando mucho al respecto, vuelvo a insistir, se conoce poco y es importante ilustrarse. Gracias, doctor, por acompañarnos. Perfectamente. Que tenga un muy feliz día. Muchísimas gracias. Que todo resulte bien. Gracias. Y lo esperamos pronto. De inmediato vamos a vender, ya regresamos.